Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla titulada Entre tradiciones y empoderamientos, las Coreas, que ya es la última del ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la situación de la mujer en Eurasia, organizado por el Grupo de Estudios sobre Eurasia, en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y en esta ocasión con el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. El objetivo de estas charlas es reflexionar críticamente sobre la situación histórica contemporánea de la mujer en la Gran Eurasia. Esta es la quinta y última conferencia y sin más preámbulo presento a nuestras expertas, Dinora, Fernanda y Gabriela. Vamos a empezar con Fernanda Aguilar, quien es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus áreas de interés y estudios son Asia y temas de género y actualmente se encuentra escribiendo su tesis bajo la dirección de la doctora Mariana Escalante. En esta ocasión, Fernanda nos hablará del tema La figura de la mujer en la historia de Corea del Sur. Adelante, Fernanda, tienes 15 minutos. Eh, Hola, buenas tardes. Agradezco el espacio y agradezco a los coordinadores de esta ponencia, así como a la profesora Mariana Escalante por el apoyo en todo este proceso. Bueno, pues el tema es la mujer en la historia de Corea del Sur. La siguiente, por favor. Por motivos de esta ponencia, el contenido lo vamos a basar en 3 épocas: en la época antigua, en la época posguerra y en la época contemporánea, donde se abordarán 4 décadas diferentes: la época de los 70s, 80s, 90s y la actual, que es la de los 2000. Siguiente, por favor. En este sentido, vamos a empezar con la época antigua. La siguiente, por favor. Donde podemos observar a la figura de la mujer dentro de un ámbito religioso. Dentro del desarrollo de la sociedad surcoreana, la religión ocupó un lugar importante en lo que fue la conformación de la nación. En este sentido, se van a identificar 3 dogmas que fueron fundamentales dentro de la época, que fue el budismo, el confucianismo y el chamanismo. Nos vamos por métodos de la siguiente ponencia, vamos a basarnos en el último dogma, que es el chamanismo. Y en este último, el papel de la mujer, también llamado Yoyadul, perdonen si no lo estoy pronunciando bien, fue de suma importancia dentro del contexto de los años 37 a.C. y 935 después de Cristo, ya que durante esta época la mujer tuvo una posición de influencia y de poder porque se le consideraba como el centro de la sociedad. Debido a esto, la mujer se destacaba por su participación dentro de actividades económicas, en la cual se resalta la agricultura, así como la manutención del hogar, que si bien esta era compartida con el hombre. Entre otras cosas, si el hombre tenía que salir de su casa por algún motivo de guerra o por algún motivo social, la mujer se convertía en una cabeza de su familia. En este sentido, estas prácticas, las prácticas del chamanismo, fueron las que dieron un origen al rol que cumplía la mujer dentro de su sociedad. Para entender qué es el chamanismo, es la religión que se basa en torno a la naturaleza, a los espíritus, a la comunicación entre los vivos y entre los muertos. Para esto, el chamán tenía la capacidad de resolver la disparidad entre los muertos y de los ya fallecidos. Y este rol era principalmente encarnado por la mujer. Y las mujeres chamanas se les denominaba como mu. En este sentido, esta investidura de chamanista era lo que le otorgaba a la mujer el prestigio
y el poder. Empero dicho privilegio, este poder no solamente era ostentado por la figura femenina, sino también podía ser ostentado por la figura masculina. Por lo tanto, este papel dentro de la religión se daba de forma igualitaria. Las principales funciones de la mujer dentro de la religión incluían ser sacerdotisas, dirigir ceremonias familiares y también de su comunidad. También se relacionaban con ser curanderas y representaban el poder de la curación. La figura femenina también era asociada con el papel de lo que era la vida y de lo que era la enfermedad. Por eso es que ellas solamente podían ser curanderas. También se encargaban de educar y transmitir de generación en generación estos ideales religiosos para que así las prácticas del chamanismo no se perdieran, al contrario, se fueran reforzadas conforme las generaciones fueran avanzando. No obstante, con la adopción de la ideología confucianista, los privilegios y lugar de la mujer se fueron perdiendo de una manera paulatina, y ahí es cuando se evidencia un cambio dentro de los roles de género, ya que ya no es la mujer la que se encarga de buscar el sustento de su familia, sino ahora es el hombre el que tiene que salir a buscar la economía para ostentar a sus hijos y a su mujer. En este sentido, la mujer pasa a tener un papel dentro de su hogar y a sumisión de su marido. La siguiente, por favor. Pasando a la siguiente época, en la época posguerra, la siguiente, por favor. Esta época fue bastante difícil para la figura femenina, pues poco se sabe que más de 200,000 mujeres a través de engaños o por medio de violencia fueron sometidas a esclavitud sexual en centros militares japoneses durante el periodo de colonización iniciado en 1910 y que finalizó con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esas mujeres eran conocidas en coreano como Wianbu, Wian, que se relaciona con el consuelo, y Bu con la mujer. Precisamente una de las consecuencias más atroces de esta época colonial fue la institucionalización y la comercialización de las llamadas mujeres de consuelo. Estas mujeres, la mayoría de ellas, nunca pudo volver a reinsertarse a su sociedad, ya que eran rechazadas y terminaron siendo recluidas en sus hogares, y lamentablemente muchas de ellas terminaron con sus vidas por este rechazo, en consecuencia de este rechazo. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur se alía con las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, encabezadas por Estados Unidos. Esto propicia que se establecieran en el territorio coreano, en la península, bases militares estadounidenses, en torno a las cuales empiezan a emerger zonas comerciales conocidas como Jijichon. Cabe destacar que durante esta época el pueblo surcoreano padecía de una crisis económica y las mujeres se vieron obligadas a prostituirse para sacar adelante a sus familias. De esta forma, la prostitución se convirtió como en un sustento económico dentro de la península coreana e incluso se llegó a expandir. Cabe destacar que los japoneses practicaban el turismo sexual, y este era visto por el régimen coreano como algo positivo, ya que se le consideraba como un medio para obtener divisas para el país. Ya para la década de los 70, que abordaremos también más adelante, el gobierno surcoreano busca una alianza con Estados Unidos, y para lograrlo se sirvió de estas mujeres consuelo
como un objeto, porque así se le veía a la mujer, como un objeto para que los soldados estadounidenses pudieran satisfacer sus necesidades sexuales y así poder crear relaciones Estados Unidos-Corea. De esta forma nace, se puede hablar del concepto de otredad, ¿no? Que explicado desde la visión confucianista refuerza la autoridad de los hombres y coloca a las mujeres en una situación periférica. Como resultado de esto, se tiene que el poder solamente se sitúa en una figura que es la masculina y en este caso en el hombre norteamericano. Y para hablar de otredad también se tiene que hablar de que hay uno, y en este caso volvemos a repetir, es el hombre blanco que va y usa a la mujer como objeto, como un objeto sexual. En este contexto, las mujeres eran consideradas como seres vulnerables, ingenuos y especialmente susceptibles a la influencia y a la manipulación del varón. Durante esta época, la identidad de las mujeres consuelo se define en oposición al resto de las mujeres, es decir, existen las mujeres consuelo y existen las mujeres que son, entre comillas, virtuosas. Y a estas mujeres virtuosas se les pone en una jerarquización más alta porque tienen una superioridad moral, mientras que a las prostitutas se les rechaza por no cumplir un código de conducta para ser consideradas un miembro legítimo de la nación. Estas mujeres rechazadas se convierten en un pilar. O sea, es bastante contradictorio porque a pesar del rechazo existe esta visión de que estas mujeres son un pilar para la recuperación económica de la nación. Y esto resultó en que eran repudiadas, pero a su vez también podían ser elogiadas como una especie de heroínas para el país. Y dentro de este elogiamiento, dentro de esta felicitación, el gobierno favoreció a la prostitución como una forma de recuperación económica, pese a la brecha de desigualdad entre población decente y entre las mujeres prostitutas. Asimismo, se puede decir que se favorecían a las jerarquías entre la población femenina, donde se encontraban las mujeres castas, a las mujeres puras, a las mujeres que bajo este ideal no habían tenido un nombre, y a las caídas, a las que fueron usadas, a las que fueron violadas, a las que tuvieron que prostituirse para poder sobrevivir dentro de su sociedad. Bajo este pensamiento empieza a surgir un nuevo tipo de humillación que se vincula con el control de enfermedades de transmisión sexual. En esta visión se busca preservar la salud no de las mujeres, sino de los soldados estadounidenses. En este contexto, el régimen autoritario garantizó un privilegio un privilegio sexual de los soldados estadounidenses, varones, mientras que a las prostitutas se les convirtió en no ciudadanas, se les dejó de reconocer. Se crea una ley que es la Ley de Prevención de Enfermedades Infecciosas, que permitió a las autoridades poder controlar la salud de las prostitutas, y dentro de esta ley se obviaban muchos derechos básicos que se supone que tenían que estar garantizados para ellas. Se llegó al punto que podían ser internadas en contra de su voluntad dentro del centro de detención conocido como Monkey House, donde se habla de que las ventanas tenían rejas y se les inyectaban dosis de penicilina y se les mantenía encerradas bajo las peores condiciones humanas hasta que el gobierno consideraba que estaban curadas. Pero no solo las mujeres, Consuelo, tuvieron repercusiones, sino también los hijos que llegaron a tener. En este sentido, estos hijos eran considerados como personas marginales
igualmente eran rechazados, puesto que eran ignorados por la población, por sus localidades y por las mismas instituciones. De ahí empieza a surgir el concepto de sípora coreana, que hace referencia a la falta de integración de de los hijos de las Weambu y de las mismas mujeres consuelos a la sociedad. Es así como las mujeres consuelo y sus hijos ocupan un escalafón más bajo y representan a un grupo social que ni siquiera puede ostentar a llegar a tener algún tipo de poder. La siguiente, por favor. Fernanda, te quedan 3 minutos. Ay, sí. La siguiente, por favor. Terminamos con la época contemporánea. La siguiente. Bueno, para avanzar rápido, voy a destacar algunos puntos durante la época, dentro de la década de los 70, está el surgimiento de diversos grupos feministas que luchaban por la liberación de la mujer. Principalmente se enfocaban en las trabajadoras y en una formación de un sindicato para las mismas. Es así como la mujer coreana comienza a tener voz y a denunciar los malos tratos a los que eran sometidas, como la esclavitud sexual, y empezaron a hacer denuncias públicas exigiendo una compensación por parte del gobierno japonés por los abusos a los que fueron sometidas sus antecesoras por parte del ejército y aún ellas mismas. Para la década de los 80, existe un activismo más fuerte por parte de las féminas y provocan la incorporación de temas de género dentro de su sociedad, y un logro obtenido con base a lo anterior fue en 1987, cuando la República de Corea inicia un proceso de introducir al régimen democrático como un sistema de gobierno, y es ahí donde la mujer alcanza un protagonismo dentro de la sociedad civil. Se impulsó la creación del Comité Nacional de Políticas de la Mujer y del Instituto Coreano de Desarrollo de la Mujer, y estas instituciones fomentaron el estudio y la difusión de diversas fuentes de opresión femenina, y que a su vez influyeron en la multiplicación de más movimientos y asociaciones en favor a las mujeres coreanas. El auge de dichos grupos logró fomentar la construcción de importantes grupos, tal es el caso de la Asociación Unida de Mujeres Coreanas, que fue conformado por 21 grupos feministas que buscaban incentivar la igualdad de género y la liberación de la mujer. Para la década de los 90 y en relación con el proceso democrático, los diferentes grupos liderados por mujeres, como Asociación Unida de Mujeres Coreanas, la Organización de Mujeres Administradas, la Asociación Unida de Mujeres Coreanas Trabajadoras, entre otras, mantuvieron una relación estrecha con el gobierno sobre temas de mejoras laborales, iguales oportunidades de acceso al trabajo, la participación política, la educación, la autonomía y los derechos de la mujer. Dentro de esta participación se empezaron a ver diversas coaliciones que ayudaron al proceso de democratización e influyeron en la introducción de temas vitales en la agenda política coreana, en los cuales se establecen cuestiones que involucran a la mujer, como la protección a la maternidad, asuntos de la niñez, violencia sexual, entre otros. Lo antes dicho permite la promulgación de leyes que facilitaban la emancipación de la mujer, y por mencionar algunas se encuentra el decreto de violencia especial de violencia sexual de 1993 y el decreto de prevención de la violencia doméstica en el 98. Recientemente, en la década de los 2000, el hecho más destacado durante principios de los 2000 fue el establecimiento del Ministerio de Igualdad de Género, y uno de sus logros más relevantes durante la época fue la reforma a la ley de la maternidad, donde se asegura la licencia a las madres embarazadas.
Para el 2005 se aprueba el reemplazo del sistema de registros familiares, ya que anteriormente este era encabezado por los hombres Hoyuye, lo cual mantenía su apego a las tradiciones coreanas meramente patriarcales. Y por último, tenemos la inserción de la mujer en el ambiente democrático a causa de un constante activismo que impactó de manera fundamental en el medio político. Y pues un ejemplo de ello es la victoria para la primera mujer presidenta durante el 2012, que fue Park Geun-hye, que marcó a su nación por ser la primera mujer en recibir un reconocimiento de alto nivel. Y es así como esta elección tuvo lugar en la sociedad coreana como un hito histórico, a pesar de que fue destituida del cargo años después de su nombramiento. Y la siguiente, por favor. Pues a manera de conclusión se puede decir que la importancia de la mujer desde épocas antiguas fue vital. Sin embargo, conforme la sociedad se fue transformando, la mujer fue siendo relegada y se fue quedando en las mismas periferias de su sociedad. El hecho de que la mujer se reinserte dentro de la sociedad tiene que ver mucho con el activismo constante y con la lucha constante a través de las décadas para que la mujer pueda tener una voz y pueda tener un pensamiento autónomo. En este sentido, yo creo que la lucha va a continuar y la lucha sigue porque hay cosas que tienen que seguir cambiando dentro de la sociedad surcoreana, ya que ellos están muy apegados a ideales bastante favorecedores con el hombre y dejan de lado a la figura femenina. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu participación, por el panorama que nos has brindado. A continuación tenemos a la doctora Gabriela Pox. Ella es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata y ha escrito varios artículos. Actualmente desarrolla una estancia postdoctoral en la FES Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella nos va a hablar sobre la inmigración femenina en Corea del Sur, matrimonio. Adelante, Gaby. A 15 minutos, te voy a avisar a los 5. Sí, muchas gracias. Pues gracias, Intli, y por supuesto muchas gracias al Grupo de Estudios sobre Eurasia por hacerme parte de esta mesa conmemorativa del Día de la Mujer. Mi propósito en estos minutos es presentar un breve bosquejo de las migraciones femeninas por razones de matrimonio en Corea del Sur, así como las condiciones que enfrentan con sus pros y sus contras. Comenzaré señalando que la vida de la sociedad coreana, especialmente la de las mujeres, ha estado marcada por el matrimonio durante siglos, ya un poco nos contaba Fernanda. Tradicionalmente, este ha ido definiendo la validez y el lugar de las mujeres en la sociedad coreana, supeditándolas a una jerarquía que durante al menos 2 siglos las colocó en un estatus de subordinación masculino. Primero sus padres, después a sus esposos, y si era el caso, al final de sus días las ponía bajo la tutela de sus hijos, ¿no? Si bien diversos hitos históricos en los que las mujeres han ido ganando terreno en el acceso a sus derechos, como igual ya nos contaba Fer, esta asociación entre mujer y la noción de familia y por consiguiente matrimonio siguen siendo temas, digamos, que están anudados en el sistema de pensamiento. Siendo así que el matrimonio y la familia son temas que también tocan a las mujeres que forman parte de un matrimonio interétnico con una persona de origen surcoreano, lo cual las constriñe a un doble reto. Mi intención aquí es presentar otras mujeres que forman parte de esa gran Corea, ¿no? Y es más o menos... ¿le pueden ir avanzando a mi diapositiva 2, por favor? Muchas gracias. El matrimonio, como les decía, sigue siendo un ideal, una búsqueda del ideal, ¿no? Para cumplir con digamos, con un deber social y moral, no solo con los padres o la familia inmediata, sino en sí con la sociedad coreana. A la siguiente, por favor.
Bueno, la edad promedio de matrimonio en Corea del Sur son los 30 aproximadamente. Esta que tenemos aquí es una encuesta realizada por la institución de estadística coreana, ¿no? Y lo que hace es, pues básicamente va recuperando como ideas generales, ¿no? No es como de mucha profundidad, pero de lo que sí nos habla es que hay como una especie de límite etario para el matrimonio, y este límite etario idealizado también toca a los hombres, ¿no? Que va a ser causa también de que muchos matrimonios internacionales terminen siendo comercializados. La siguiente, por favor. Ok. Recientemente estas fotografías de estas bodas han sido, pues han recorrido el internet con grandes leyendas que las enuncian como la boda del año, la boda más romántica o incluso la boda del siglo. Sin embargo, y tristemente, esta no es la historia que conocen muchas mujeres de origen coreano, ¿no? Que se ven constreñidas por las condiciones estructurales y por el patrimonio del que disponen, entre muchas otras cuestiones. Estas mismas constricciones también las experimentan las migrantes internacionales que llegan a Corea del Sur por razones de matrimonio, cuyas bodas nunca serán nombradas exactamente como la boda del siglo, pero que llevan de trasfondo implicaciones semejantes. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Ok, aquí tenemos una estadística de matrimonio y divorcio con extranjeros, de surcoreanos con extranjeros, y vemos que aquí además en surcoreanos son hombres y mujeres, ¿no? El número de matrimonios con un cónyuge extranjero se ha mantenido estable durante la última década. En realidad no representa como un número muy alto, pero sí es una constante, ¿no? Lo que pues, nos da un indicador. Solo ha tenido una breve caída debido a la crisis sanitaria que limitó las movilidades en todo el mundo. La siguiente, por favor. Ok. La mayor parte de los matrimonios internacionales, el cónyuge femenino es el que es extranjero, especialmente proveniente de Asia, de regiones de Asia en general, ¿no? Aquí cabe aclarar que si bien no son nacidas dentro de Corea, este número sí incluye a coreanas étnicas, especialmente chinas, es decir, a hijas de oleadas migratorias de origen coreano, ¿no? Esto tiene como sus bemoles a la hora de formar parte de un matrimonio internacional, porque les va a brindar ciertas cualidades que de alguna manera las ayudan a enfrentar de mejor manera los retos que implica formar una familia internacional, ¿no? Es el que sean de esta región, de diferentes regiones de Asia, es resultado de la cercanía geográfica, cultural y de la simetría económica respecto a Corea del Sur, entre otras razones que se van individualizando respecto a cada caso, ¿no? Para 2015, las inmigrantes asiáticas casadas sumaban este número, 77.024, ¿no? Y de las cuales el grueso era de origen chino, chinos coreanos, que les comentaba, taiwaneses, mongoles y japoneses. La siguiente, por favor. El tema del origen nacional también es otra constante que se ha presentado durante pues ya más de 10 años, ¿no? Esta tabla es de 2018 y podemos ver que siguen el mismo patrón de pertenencia al origen nacional, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, tiene que ver mucho el que así sea con el hecho de que se corresponde justo con las migraciones internacionales que tienen lugar en Corea del Sur. O sea, no solo es que de estos países se migre solamente para casarse, sino que en general tenemos como este feedback de que existe un gran oleaje de migraciones asiáticas de otras regiones de Asia a Corea del Sur, representando el 62.4% de los inmigrantes en el país. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo es que se dan estas relaciones?
Allí igual vamos a ver que se individualizan según cada caso, ¿no? Y como hay personas, hay casos. Sin embargo, entre las razones más generales encontramos el amor o lo que se conoce la migración por amor, ¿no? Una causa que ha sido favorecida en la última década por las condiciones de alta movilidad y conectividad que vivimos hasta antes de la pandemia y que además también estaban siendo reforzadas por las políticas surcoreanas que incentivaban pues a los viajes de estudios, a hacer estancias de investigación, a hacer intercambios estudiantiles, a hacer intercambios laborales para favorecer la industria, etcétera. Por otra parte, también está el fenómeno migratorio llamado Mail Order Brides, que consiste en un matrimonio arreglado, básicamente, ¿no? Pero implica delicados temas de género dado el carácter comercial y violatorio de derechos que subyace en estos contratos y que además ha trazado una ruta migratoria palpable en las estadísticas que veíamos hace un momento. Es decir, la mayor parte de este mercado es surtido o es favorecido tomando a las personas de otras regiones de Asia, ¿no? Usualmente el noreste o el sudeste. Por lo que lo que se ha buscado regular en este tipo de matrimonio, porque bueno, pues hay diferentes violaciones a derechos humanos que han sido registradas y muy criticadas a nivel internacional, ¿no? Lo interesante de esto es que, de hecho, este tipo de matrimonio ha sido o fue en sus inicios una práctica al que el gobierno contribuyó, ¿no? Con la finalidad de subsanar la soltería de los hombres rurales. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son las características generales de estas inmigrantes casadas con un coreano? Vamos a ver que si bien las características de las esposas inmigrantes son variadas y se corresponden con las condiciones a través de las cuales se conciertan los matrimonios, como vimos arriba, digamos que entre las características generales están estas dos, ¿no? Y estas dos no solo que sean como las más comunes, sino que resultan muy importantes a la hora de que estas mujeres se insertan dentro de la vida cotidiana surcoreana, ¿no? Es decir, no son hablantes de coreano y en su mayoría son jóvenes, por lo cual no pueden acceder a diferentes cosas que ahorita les voy a ir contando, pero como para darles un spoiler, creo que es la siguiente diapo, si quieren avanzarle. Sí, bueno, hace que sea mucho más duro de enfrentar las diferencias culturales, que sea mucho más difícil construir una red social de apoyo o de consulta o de ayuda en el caso de una emergencia y por supuesto de alguna manera las tiene más aisladas, ¿no? Y el que sean jóvenes también contribuye a reforzar estos roles de género que se van a ver pues reforzados y buscados desde la misma elección de una pareja internacional, ¿no? Y también por las políticas gubernamentales. Estas características de obstáculos y dificultades, la lista la verdad es que es larga y tiene que ver con la estructura de género que permea a toda la sociedad y que por obvias razones también permea estas relaciones interétnicas. Una característica que también tiene que ver con esta estructura sistémica son las relaciones familiares pensadas como un obstáculo, ¿no? O como una dificultad, que al darse diferencias culturales y por esta sostén o estructura sistémica donde digamos en la jerarquía las mujeres ocupan jóvenes y recién casadas ocupan como un nivel menos, dificulta mucho el establecer relaciones familiares sanas en las que ellas se vean soportadas y sostenidas no solo económicamente, físicamente, sino también emocionalmente. Evidentemente esto se asocia mucho con los roles de género esperados dentro de la familia, ¿no? Bueno, lo que les comentaba respecto al idioma, el no ser conocedoras o hablantes de coreano les dificulta también el acceso al trabajo y pues también a los servicios básicos como los servicios de salud, ¿no? Con consecuencias pues bastante terribles y que han sido señaladas en diferentes estudios y que bueno, han terminado luchando pero no luchando como tal, pero sí enunciando la necesidad de que existan políticas públicas que atiendan estas dificultades o que subsanen estas dificultades que enfrentan las inmigrantes. Bueno,
Una de las dificultades, uno de los obstáculos para poder desarrollarse dentro de la sociedad coreana, digamos, de forma sana, es precisamente la comercialización del matrimonio internacional, ¿no? O este mercado del que les hablaba anteriormente, porque pues por las mismas razones que les contaba, no me repetiré. Bueno, pero estas condiciones favorecen el abuso familiar en diferentes formas, económicas, violencias físicas, sexuales y psicológicas, ¿no? El desempleo al que se ven sometidas, una por el contexto de arribo geográfico, zonas rurales, o incluso, pues, aunque no lleguen a ese contexto geográfico, sociodemográfico, también se enfrentan a la dificultad del desempleo en una sociedad que de por sí ya tiene una alta competitividad por el empleo, ¿no? Y cuando además ellas carecen del dominio del idioma. Y los prejuicios raciales a los que se enfrentan fomentan todavía más todas estas dificultades antes enunciadas, ¿no? Esos prejuicios raciales van a tener que ver, sobre todo van a afectar a mujeres de sudeste asiático, más que a las del nordeste, ¿no? Que por sus características raciales, digamos, fenotípicas, son apuntadas, señaladas bajo tildes menospreciativos, ¿no? Que no es tan común, por ejemplo, entre japonesas o del sur de Rusia. Gaby, Bueno. 3 minutos. Ay, Dios, la siguiente. Muchas gracias, Cindy. Bueno, los factores a favor que juegan a su favor va a ser el dominio del idioma, por las anteriores, la situación laboral, el que ellas pertenezcan o puedan acceder a un trabajo remunerado, porque pues el trabajo ya lo tienen en el contexto digamos, doméstico. Sin embargo, el acceso a un trabajo remunerado que además les permite establecer relaciones o vínculos con otros compañeros, que además les permite el acceso a una remuneración económica, favorece el que puedan enfrentarse a este reto que implica el formar una familia internacional, ¿no? Y evidentemente el contar con una red de apoyo, por lo que en el caso de las esposas inmigrantes que llegaron ahí como en cuestiones con otra finalidad, o sea que no precisamente realizaron una migración por amor, suelen tener mucho más factores a favor porque ya cuentan con un conocimiento previo de las estructuras que sostienen y que les permiten moverse dentro de la sociedad coreana y por supuesto cuentan con una red de apoyo mucho más grande. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, hay oído algunas políticas que han apoyado o que han buscado no apoyar, sino más bien atender estas problemáticas, y una de ellas que puede ser dicho y que vamos a criticar bastante es la de el presidente Roh, quien en 2006 lanzó esta política de la sociedad multicultural, ¿no? Y esta política va a ser bastante cuestionada porque a pesar de que pues se supone que favorecía a las familias multiculturales o subsanaba algunas de las necesidades que estaban enunciadas arriba, lo cierto es que favorecía solo a aquellas que, digamos, no solo aquellas que era una mujer la que era extranjera de la pareja, sino que además que se sometiera o que se adecuara mucho más a los perfiles de género que existen en la sociedad surcoreana. Y bueno, hay que ir muy despacio con esta política porque estas características que favorecen justamente a mujeres inmigrantes pueden ser, digamos, un poquito escabrosas si pensamos que en el sistema de pensamiento patrilineal y neoconfuciano ya se piensa o se tiene como esta idea de la mujer como una especie de reproductor de sociedad coreana. O sea, los hijos pertenecen al hombre y por lo tanto, si el hombre es coreano, los hijos van a ser coreanos. Sin embargo, si se tiene, digamos, una pareja internacional siendo coreana, esos hijos en teoría, como en este sistema de pensamiento, no en una teoría, habrían de ser pensados como extranjeros, ¿no? Y por lo tanto, pues también no tendría mucho sentido favorecerlos, ya que no son como tal ciudadanos surcoreanos. Estas políticas gubernamentales y el programa de integración social para mujeres migrantes
pues puede ser definido como un modelo de bienestar más bien patriarcal, ya que se espera de ellas que sigan perpetuando los roles tradicionales de madre y esposa, pero además no solo esos roles tradicionales de maternidad y de alianza, sino que deben estar supeditados al mismo sistema de pensamiento surcoreano que de inicio las extranjeras no conocen y no se identifican, ¿no? Estas cuestiones tienen implicaciones a nivel de la salud mental, sobre todo, y bueno, terminan a veces pues homicidios por parte de sus parejas o de familiares, terminan en suicidios o bueno, en una alta tasa de depresiones y ansiedades, ¿no?, sufridas. Y que bueno, por el mismo sistema público que no les ofrece oportunidades para atenderlos, pues se mantienen y se potencializan estas enfermedades. Siguiente, ya me apuro. Habrá que ver qué pasa en futuros años con la entrada de el presidente electo Yoon, ya que a lo largo de su campaña y pues en su historia ha sido un político abiertamente antifeminista, que es un negacionista de la discriminación sistémica de género. Además plantea la eliminación del Ministerio de Igualdad, Género y Familia, pero con ello muchos otros, y con esta base, digamos, tras de un pensamiento en el que no existe esta discriminación sistémica de género, no solo va a ser el único de los ministerios o políticas públicas en favor de la mujer que se verán pues amenazados, y pues mucho más pensamos en mujeres inmigrantes, ya que parece ser que tiene una tendencia bueno, al nacionalismo y a la perpetuación de la unicidad discursiva, a la discursiva etnicidad étnica, ¿no? Porque sabemos que en términos reales no es así, nunca ha sido así, pero bueno, él se comprometió a eliminar a los extranjeros, especialmente a los chinos, del Sistema Nacional del Seguro Médico. Esta política responde a las solicitudes, a las demandas que hace en general el pueblo coreano por todas las, digamos, deficiencias o áreas de oportunidad que ven en su país, ¿no? Y las dificultades que están enfrentando. Al ser esta una respuesta, nos da como un trasfondo en el que se va a generar un discurso social enfocado al pueblo, en el que estas dificultades básicamente son resultado de los extranjeros, ¿no? Y bueno, modificará mucho la forma en que son vistos por el pueblo también, no solo por el gobierno. Y bueno, pues muchas gracias otra vez a Sincli y a Jesse y a todos por escucharme un ratito. Muchísimas gracias, Gaby, por esta ponencia, esta conferencia muy interesante. Ya lo hablaremos más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, a continuación, como se dice en inglés, la última, pero pues los últimos serán los primeros. Dinora Contreras, ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Su principal campo de investigación es el estudio de la religiosidad coreana en México asociada a procesos migratorios, estudios de género y frontera. Ha realizado investigaciones en Ciudad de México, Baja California y Guerrero, priorizando el método etnográfico. Ella también, al igual que Gaby, es integrante del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Ella nos va a hablar sobre la migración femenina coreana en México. Adelante, Dinora, tienes 15 minutos, te voy a hablar a los 10 minutos. Muchas gracias, Sincli. Y aprovechando, bueno, que estamos hablando también de las Coreas, ¿no? En CEMEC, siempre tratamos de contribuir con este pensamiento de que hay otras Coreas también fuera de la península coreana, y en efecto, pues estas Coreas son las que son producto de los procesos migratorios. Hoy yo les voy a hablar sobre la migración coreana femenina en México, que es apenas una aproximación a este campo de estudio, porque considero que todavía está bastante inexplorado, aunque pues ya se empiezan a hacer algunos acercamientos, ¿no? Y sobre todo iniciativas para poder registrar los procesos migratorios asociados a las mujeres coreanas en México.
Esto que les voy a presentar es producto de una reflexión mía derivada del trabajo de campo que he hecho en iglesias coreanas desde 2014, justamente para tratar de pues contribuir un poquito a la historia de la migración coreana en México, ¿no? Desde el 2014, cuando todavía las fuentes pues estaban bastante escasas. Y cuando yo empecé, ni siquiera tenía en mente hacer una aproximación feminista o desde el género al estudio de la migración. Simplemente yo quería saber como quiénes eran los coreanos, por qué estaban en México y cuestiones de identidad cultural, de etnicidad, ¿no? Pero poco a poco, la experiencia en el campo también me fue alejando cada vez más de estos temas, en el sentido de que yo cada vez me identificaba menos con las personas con las que yo hacía mi investigación. ¿Por qué? Porque simplemente yo no me identificaba como coreana, ¿no? Y eso para mí fue difícil porque para que uno pueda continuar con el trabajo de investigación y sobre todo el trabajo etnográfico que requiere el establecimiento de vínculos, ¿no? De identificación con las personas con las que estás trabajando, pues parecía que yo no podía terminar, ¿no? Con mis investigaciones me resultaba bastante difícil porque finalmente la lengua era diferente, una cultura diferente que yo intentaba comprender, pero que pues finalmente por las limitaciones lingüísticas culturales tenía diversas barreras, ¿no? Un día estaba leyendo un libro que es una investigación sobre las adolescentes en iglesias coreanoamericanas en Estados Unidos, y su autora, Christine Hong, explicaba sobre la etnografía feminista, ¿no? Cuando yo leí sobre la etnografía feminista en este libro, pude entonces ver más allá en mis investigaciones y verlas y interpretarlas de una perspectiva diferente, ¿no? La etnografía feminista, dice Christine Hong, consiste en hacer visible la vida y la experiencia vivida de las mujeres, donde las inquietudes específicas, preocupaciones, conocimientos de la investigadora también tienen un papel importante. Christine Hong dice que nosotras como investigadoras tenemos que explorarnos también a nosotras mismas y ver qué es lo que tenemos que nos hace cercanas a las personas con las que estamos trabajando, con las que estamos haciendo investigación, ¿no? Y cuando hablamos de etnografía feminista, la primera cuestión que tienen en común la investigadora y las personas a las que investiga, pues es que son mujeres, ¿no? Y ese es el primer vínculo que se tiene que establecer. Entonces, reflexionando un poco sobre los diferentes procesos etnográficos que yo había tenido en Ciudad de México, en la montaña del estado de Guerrero y en Tijuana, Baja California, me di cuenta que más allá de una cuestión étnica o identitaria, las personas, las mujeres con las que yo había trabajado, o sea, yo me identificaba más con las coreanas que con los coreanos. ¿Por qué? Porque compartíamos este mismo campo, el campo del ser mujer y de identificarnos como mujeres y enfrentarnos a las dificultades que conlleva en una sociedad patriarcal heteronormada, ¿no? Me puse a leer con estos lentes la literatura de la migración coreana en México y me surgió la pregunta de cómo elaborar una aproximación cualitativa a la migración coreana femenina en México. Me di cuenta al leer los escritos, no solo los míos, sino de otros colegas y pues también los míos, ¿no? Un poco juzgándome a mí misma, mis escritos anteriores, que hay una tendencia a reproducir una representación del inmigrante coreano como masculino, trabajador, empresario, ¿no? Urbano, protestante, y esta es como la representación de la migración coreana dominante, por así decirlo, en la literatura de la migración coreana en México, ¿no? Sin embargo, justo el haber conocido a una religiosa católica en la montaña de Guerrero, una religiosa surcoreana, me hizo pensar que podía haber otra forma de aproximarse a la migración coreana femenina. ¿Por qué este encuentro con ella? Bueno, pues porque era una mujer coreana, católica, que vivía en una zona con alto grado de marginación en el país, que es como es la montaña del estado de Guerrero, pero tenía un proyecto de transformación y cambio social y de acción ahí en la montaña, ¿no? Con una congregación de religiosas femeninas que fundó y que llevan servicios de salud, de educación. Entonces, para mí conocer a la hermana Bartolomé fue como cambiar completamente mi perspectiva y decir, bueno, es que puede haber otras representaciones de la migración coreana en México, tomando en cuenta, por ejemplo, que las religiosas católicas surcoreanas están presentes desde la década de los 80 en el país, ¿no? Y entonces
Estuve revisando mis notas, también revisando por ahí entrevistas que había hecho a otras mujeres en otras iglesias, en iglesias protestantes, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y también hice como un sondeo aquí con mujeres, pues yo estoy desde Tijuana aquí con mujeres migrantes coreanas en Tijuana, ¿no? Y también obtuve algunas entrevistas, por ahí repartí unos cuestionarios que ellas mismas me ayudaron, porque algo muy importante de la etnografía feminista también es reconocer que se establecen vínculos de confianza entre las mujeres y que son las mujeres mismas las que te ayudan, ¿no? Por ejemplo, llevar a cabo tu investigación. Y reflexionando un poco, pues vi que había mujeres que me habían ayudado, o sea que si yo había conseguido adentrarme al campo de estudio, digamos ya en el campo mismo, en el campo de acción de la investigación, hacer entrevistas, observación participante, casi siempre todas mis relaciones habían estado mediadas por mujeres, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho también a reflexionar sobre cómo estamos escribiendo sobre la migración coreana en México en general, ¿no? Reflexionando también y revisando algunas estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, vi que los varones surcoreanos que hacen algún trámite migratorio en México lo hacen principalmente por motivos laborales, mientras que las mujeres surcoreanas lo hacen por motivos familiares y otros, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, bueno, a ver, si la tendencia en la literatura de la migración coreana en México es a reproducir una representación masculina de un trabajador coreano que viene, un empresario expatriado, un comerciante, un trabajador, etcétera, bueno, entonces, ¿en dónde están estas mujeres que vienen por motivos familiares y que se dedican a labores no remuneradas, ¿no? Y eso me llevó a pensar un poco más allá en la migración coreana femenina en México, ¿no? Para hacer un poco, para contextualizar y más o menos haciendo categorías para la aproximación al estudio de la migración coreana femenina, me basé en un enfoque interseccional, es decir, que tenemos que tomar en cuenta las diferentes condiciones en las que se encuentran las mujeres que vamos a estudiar. Al menos para mi investigación yo construí 3 tipos ideales, ¿no? Metodológicamente hablando, ¿no? Las mujeres surcoreanas que llegan a México siendo mayores de edad y que su primera lengua es el coreano. Aquí la lengua es fundamental porque justo como ya mencionó Gaby, cuando estás en un contexto diferente a tu contexto de origen, cuando no hablas la lengua del lugar al que llegas, tienes muchísimas limitaciones sociales, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí, una de las cosas primordiales es la lengua. Y hay mujeres surcoreanas que llegan a México siendo mayores de edad, ya sea que vengan a México directamente de Corea del Sur o que vengan de otro país como de América del Sur y que su primera lengua es el coreano. Muchas de ellas tienen la limitante de que no pueden hablar español o sí hablan español, pero de una forma muy limitada, ¿no? Ese es un grupo de mujeres. Otro grupo de mujeres de origen coreano que tenemos aquí es quienes nacieron o crecieron en México y son bilingües, son hablantes de coreano y español. Estas mujeres, nosotras seguramente conocemos a muchas de ellas, ¿no? Y afortunadamente porque pues han sido muy generosas y también les gustan las redes sociales y tienen canales en YouTube, tienen cuentas de Instagram, de TikTok, ¿no? Donde ellas comparten su experiencia como mexicoreanas, ¿no? Y este término que emerge de las redes sociales también, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de, bueno, Chingu amiga es surcoreana, pero ella ya está como muy, muy adaptada al español mexicano. Tenemos el caso de Jimun, tenemos el caso de Yuna de Cocinando Corea, etcétera, ¿no? Hay muchos casos de mujeres de origen coreano que son bilingües y que tienen canales en YouTube o cuentas en Instagram y que comparten sus experiencias. Y también hay otras mujeres descendientes coreanas, principalmente las descendientes de la primera migración, pero de otras migraciones que se han ido juntando a lo largo de los años, que están trabajando muy activamente en la reconstrucción de la identidad histórica cultural mediante la investigación de la historia de sus ancestros, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Yucatán, tenemos ejemplos en Tijuana también de mujeres descendientes coreanas que ellas pues son de nacionalidad mexicana, son hablantes de español, pero lo que tienen en común es que sus ancestros son coreanos, ¿no? Y entonces, revisando todos digamos que
las entrevistas que yo tenía, que yo había hecho a mujeres en campo, ¿no? Sin una perspectiva feminista, cabe aclarar. Retomé estas entrevistas y las releí desde una perspectiva feminista, tomando en cuenta cuestiones que tienen que ver con el género, con la sexualidad, con el matrimonio, con relaciones parentales, con cuestiones de cómo se relacionan ellas con las personas de género masculino, ¿no? Entonces, empezaron a emerger ciertas temáticas que nos ayudan a ampliar nuestro horizonte de la migración coreana en México y que van mucho más allá de lo que hasta ahora hemos logrado construir, ¿no? Para este análisis que yo hice, me enfoqué únicamente en las mujeres surcoreanas que llegaron siendo mayores de edad y que su primera lengua es el coreano. ¿Por qué me enfoqué en ellas? En mis acercamientos a campo yo he podido platicar con algunas de ellas y pasa algo similar a lo que ya comentaba Gaby con las mujeres extranjeras en Corea del Sur, ¿no? Pues pasa algo similar con las mujeres surcoreanas en México que llegan sin conocer el español. Muchas de ellas llegan porque son acompañantes de sus esposos que vienen a trabajar a alguna empresa, alguna maquiladora, sobre todo, por ejemplo, ahorita en el norte de México, que hay un boom de las maquiladoras coreanas y de las empresas coreanas, pues están llegando muchas que realmente su lengua no es el español, su primera lengua es el coreano, y eso es una limitante muy importante para que ellas puedan desarrollarse profesionalmente, socialmente, y que puedan disfrutar de las cosas que a ellas les gustan, ¿no? Que es sumamente importante para también gozar de una buena salud mental, como ya también lo mencionaba Gaby en el caso de las mujeres extranjeras en Corea del Sur, ¿no? Como ya mencioné, mi principal acercamiento en esta investigación fue desde las iglesias, y creo que tiene un poco que ver que a partir de observar las dinámicas en las iglesias coreanas, yo haya llegado a esta conclusión, porque la iglesia es el espacio de reunión social en el que se juntan, en el que conviven muchos coreanos que están aquí de paso o que están ya que se han quedado a hacer vida en México, ¿no? Tenemos iglesias, muchas iglesias en Ciudad de México, hay iglesias en Puebla, hay iglesias, por supuesto, en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, ¿no? Hay iglesias coreanas en muchos estados de la República y ahí se reúnen los coreanos en diferentes días para llevar a cabo convivencias, para asistir a los servicios religiosos, para convivir, para comer, para establecer vínculos sociales. Y las mujeres que llegan a México sin saber hablar español, el primer punto al que van a acudir, o de los primeros lugares a los que van a acudir para socializar y para encontrar a personas con las que puedan comunicarse y puedan desenvolverse, son las iglesias. Ahora, esto no quiere decir que todas necesariamente sean religiosas, ¿verdad? Hay algunas que son muy religiosas, sobre todo en las iglesias protestantes, pero hay otras que simplemente lo usan como espacio de reunión social, ¿no? Y bueno, yo me dediqué a analizar 3 entrevistas. De las entrevistas que tenía, yo seleccioné, 4 entrevistas porque yo consideré que eran algunos de los casos más representativos. Por ejemplo. Dinara, te quedan 3 minutos. Gracias. El caso de, bueno, todos son seudónimos, ninguno es el nombre real. El caso de Navi, que fue una mujer que emigró primero a Perú y de Perú le arreglaron un matrimonio con un mexicano en su misma iglesia, ¿no? Un matrimonio consensuado, concertado con un mexicano, y viene a vivir a México porque se casa con él, y ella vive de alguna manera muy apegada a los valores de su iglesia, pero tiene un pasado de consumo de alcohol, de pérdida de sentido, de depresión, y entonces viene a México, ¿no? Pero ella sale de Corea por ese deseo de renunciar a la sociedad surcoreana, ¿no? Y encontrar en Latinoamérica una vida diferente. Esa es una parte. La otra, por ejemplo, el otro caso de la hermana Bartolomé, que ya les comentaba que ella es una religiosa católica que desde la década de los 80 trabaja en comunidades indígenas en México para, pues de alguna manera, por motivos evangelizadores, y también pues por llevar servicios de salud, de educación a las comunidades, ¿no? Yeonsu, que a mí me gustó mucho el caso de Yeonsu, porque Yeonsu la puse tomando café porque una de las actividades que hacen las mujeres coreanas en México para reunirse es ir a los cafés y platicar y convivir, ¿no? A ella le gusta mucho ir a los cafés. A ella, por ejemplo, me dijo, no me gusta la iglesia. Entonces, ahí también ver que la iglesia no es para todas, ¿no? Que
participar en ese tipo de actividades, no todas les gusta. Y el caso de Yeonsu me hizo pensar también en la posibilidad de construir lazos o vínculos con otras mujeres asiáticas, de origen asiático en México, a partir del racismo que ella experimentó, donde se les engloba a todos los personas de origen asiático, ¿no? En la categoría de chino, ¿no? Está la señora Park, que también es un caso muy representativo, que estudié, porque ella ha pasado cosas muy difíciles en su vida, ¿no? Y algo que destacó mucho es que ella tiene en su casa, su cuidado, tiene un hijo en estado vegetativo, ¿no? Y ella lo cuida, y ese es su trabajo, cuidarlo y servir en la iglesia y cantar en la iglesia. Entonces ella dice que cuando canta se pone muy contenta, ¿no? ¿A qué me llevó a analizar todos estos casos de estas mujeres coreanas? Bueno, emergieron temas que son necesarios que tratemos y que abordemos en la migración coreana femenina en México, como las relaciones familiares, el matrimonio, la salud mental y la salud física, el problema de la cultura patriarcal, que en la vida cotidiana limita el espacio de acción de las mujeres migrantes y que las empuja a algunas a desafiar los límites culturales, ¿no? En este caso yo pensaba, bueno, es que a veces nosotros idealizamos a la cultura coreana, pero a veces para las personas que forman parte de esa cultura se vuelve como una limitante muy importante para cumplir sus aspiraciones personales, ¿no? La capacidad de agencia para la acción y el cambio social, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Bartolomé. Para algunas la espiritualidad, la praxis y la disidencia religiosa pues son muy importantes. También un tema que surgió es la percepción del espacio físico habitado, ¿verdad? En el caso de Yeonsu, que ella vive en Tijuana, ella decía que a ella no le gustaba vivir en Tijuana, que se sentía insegura. Y bueno, ahí hay unas cuestiones que también nosotras podemos compartir, ¿no? Cómo percibimos el espacio físico que habitamos y cómo nos sentimos inseguras, y cómo alguien que porta un cuerpo racializado, ¿no? Y que es mujer puede ser vulnerable en estos contextos, ¿no? Y justamente la cuestión de los cuerpos racializados en un país con una tradición de prejuicios y de racismo hacia la categoría de lo chino, donde entran todas las personas de origen asiático, eso también salta en las entrevistas, ¿no? El racismo que ellas a veces experimentan y que las lleva a establecer vínculos de solidaridad con otras mujeres de origen asiático. Hacer lo que les guste es muy importante, sin embargo, a veces están limitadas justamente porque no pueden hablar el idioma, no pueden comunicarse, no pueden a veces salir, se sienten inseguras, ¿no? Etcétera. Es importante también establecer vínculos de apoyo entre la comunidad para generar espacios para la libertad que lleven a superar los sentimientos de desarraigo y soledad provocados por la migración y el confinamiento social. Eso sucede mucho con este grupo de mujeres que no son hablantes de español y que están de alguna manera pues muy limitadas, ¿no? Y la lengua es muy importante. Es también importante tomar en cuenta quienes se dedican a los trabajos de cuidado y crianza, que son trabajos no remunerados, pero que importan y son fundamentales para la reproducción del grupo social. También analizar las prácticas de piedad filial y la reproducción de los roles de género como una estrategia de supervivencia, como lo fue en el caso de la señora Park, que su hijo mayor trabajaba aquí en Samsung y en Tijuana, y pues él trabajaba para cuidarla a ella, a su mamá y a su hermano en estado vegetativo, ¿no? Y eso me lleva finalmente también a poner, un poco señalar esta parte de hombres, mujeres, niñas y niños con severas limitaciones físicas por causa de la discapacidad o de la vejez, que ellos tampoco son trabajadores, pero que importan en el registro de la migración coreana en México, ¿no? Principalmente esta última parte está muy inspirada en el trabajo de Writing Selves in Diaspora de Sonia Ariang, que ella registra la experiencia vivida de las no migrantes, de las coreanas diaspóricas de Estados Unidos y de Japón, ¿no? Más o menos para construir estos testimonios me basé en su trabajo, y pues bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, maestra Dinora, por esta charla tan interesante, ya que nos brinda una nueva perspectiva sobre los estudios de migración en México, ya fuera del espacio tradicional del migrante coreano masculino. Así que
muy interesante la perspectiva, al igual que la perspectiva de Gaby en el caso de la migración matrimonial y la perspectiva de Fernanda, quien nos brindó un panorama general de las mujeres que viven en Corea del Sur y sus movimientos. El eje transversal de estas tres charlas ha sido esta agencia que tienen las mujeres a pesar de su subyugación estructural. Entonces me parece muy interesante las tres intervenciones. Para ello tenemos dos comentarios en Facebook, uno de Dani Morata, me parece. Ella dice que es muy interesante que se habla muy poco de las violencias que han vivido y viven las mujeres asiáticas por el patriarcado y el machismo. Bueno, en este caso Dani habla en general de las mujeres asiáticas. Y tenemos también una pregunta de Amina Zapata, específicamente para Fernanda. Ella rescata, Fernanda, de tu intervención, el episodio de las mujeres de Consuelo en la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta específica que hace es, ¿qué ha acontecido con estos reclamos a nivel jurídico internacional? Esto porque, dice Amina, el tiempo pasa y quedan pocas víctimas y por lo tanto tal vez ya no hay tiempo suficiente para una disculpa o una compensación. Adelante, Fernanda. Sí, pues a nivel internacional todavía no existe como una sentencia para Japón. Sin embargo, sí, el gobierno de Japón se ha encargado de pedir disculpas. De hecho, hace poco hubo como una disputa porque se pedía entre un tribunal coreano, exigía la indemnización por 100 millones de wones, que serían alrededor de 74,000 euros, para aquellas mujeres que fueron violentadas. Si bien ya no existen muchas de ellas porque pues fallecieron, hay muchas de ellas también siguen siendo representadas por sus sucesoras. Pero aquí la contradicción está en que Japón considera que las disputas en torno a ese pasado colonialista ya quedaron zanjadas con el Tratado Bilateral México-Corea del Sur, que fue en 1965, y ellos consideran, bueno, Japón considera que la indemnización ya fue pagada con la reanudación de las relaciones diplomáticas y también con el dinero que se otorgó a través de esa relación. Pero repito, no hay aún alguna sentencia a nivel jurídico internacional por estos daños de lesa humanidad. Muchas gracias, Fernanda, por tu respuesta. Y ciertamente sí, hubo un tratado bilateral en 1965 entre Corea del Sur y Japón, en el que Japón parece ser que dio bastante dinero al régimen, bueno, entonces régimen de Park Chung-hee, para que ya quedaran zanjadas estas cuestiones también muy delicadas políticamente. Bueno, tenemos otros comentarios en el que nos agradecen a las panelistas, hablan de que pues, muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo tengo pues un comentario nada más también a la ponencia de la doctora Gabriela, y me pareció muy interesante, bueno, ya a nivel personal, cómo la narrativa del matrimonio está muy presente, como que es muy importante, como un deber social y moral, como ya lo mencionaste, pero las estadísticas que compartes muestran un índice muy bajo de matrimonios. Y a la vez, como mencionas, una de las soluciones que se les han dado a estos índices tan bajos de matrimonio y a esta desproporción también de población, porque parece ser que todavía hay más hombres que mujeres a nivel demográfico, es este tema de la política multicultural o de multiculturalidad que inició desde el gobierno de No-TU. Y a mí, bueno, me parece, pues hasta qué punto se puede sostener
la narrativa del nacionalismo étnico, ¿no? Porque sí mencionabas sobre esta multiculturalidad, pero más que nada es una imposición de la ideología, de las narrativas surcoreanas hacia las mujeres esposas de coreanos. Y es esto, como hasta qué punto, es solamente una, una pregunta reflexiva. No sé si quieras comentar algo. Sí, está interesante a nivel de la revisión que uno puede hacer en diferentes países donde se han implementado políticas de multiculturalidad, que, no sé, pienso por ejemplo en la canadiense, que me llevan a pensar si realmente es posible o plausible en términos de real multiculturalidad, ¿no? Porque pareciera que multiculturalidad quiere decir que te dejo estar en mi país siendo diferente, pero te tienes que adaptar a mi lengua, te tienes que adaptar a mis costumbres, tienes que contar con una experiencia previa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, ¿no? Entonces, es muy interesante reflexionar justo qué tan posible es esta multiculturalidad y también esta parte que dices muy atinadamente de las renuncias, ¿no? Porque por un lado está este como mandato social acerca del matrimonio y la familia, pero también está esta reflexión que hacen y también, bueno, creo que ahí hay varias cosas. Por un lado está la reflexión de los jóvenes respecto a lo que implica el solo hecho de casarse, ¿no? Porque el cumplir con ese mandato implica cumplir con otros muchos que se desencadenan a partir de ahí, ¿no? Como tener hijos, tener cierto número de hijos y una vez que los tienes, darles acceso a cierta cantidad de cosas que el sistema económico y social no siempre te pueden permitir. Entonces, por un lado sí está la reflexión, por el otro lado pues también está la imposibilidad de cumplir con ese mandato según las características que se dicen, ¿no? Recuerdo ahorita pensando en lo que decía Dinora, que esta chingua amiga tiene un video donde dice, o sea, mi amiga no se pudo casar, aunque parecía una persona pues comprometida y amorosa, etcétera, porque no cumplía con estas características que se incluyen en el mandato, porque no solo es casarse por casarse, ¿no? Sino es casarse bajo ciertas condiciones que económicamente y socialmente no están como digamos a la mano. Por eso también traía como estas imágenes contrastantes de estas bodas de actores, ¿no? Por ejemplo, la última de Hyun Bin, en la que o sea, el derroche económico es enorme, ¿no? Y bueno, o sea, existe esa posibilidad de cumplir con el mandato tal y como se enuncia, ¿no? Idealiza. Uh-huh. Qué interesantes reflexiones. Muchas gracias, Gaby, ¿no? Pues las reflexiones que me han despertado a partir de tu presentación. Bueno, ya no hay más comentarios, pero también, bueno, Dinora, me gustaría comentar pues que la importancia de este lugar de enunciación, me llamó mucho la atención tu perspectiva etnográfica del análisis de la migración femenina, en este caso. Y bueno, mi pregunta hacia ti sería cómo lograste, como no coreana, hacer, o sea, cuál fue este parteaguas, además de la lectura que mencionaste, y pues eso. La verdad es que parte de hacer etnografía feminista y descolonial, ¿no? Implica que el investigadora o el investigador se cuestione a sí mismo los motivos de su investigación, ¿no? Y primero se sitúe desde dónde está investigando a las personas a las que está investigando, a la comunidad, ¿no? Y darnos cuenta de que generalmente lo que nos motiva a acercarnos a ciertos temas tiene mucho que ver con nuestra historia personal. Sin darme cuenta, o sea, es un problema porque la etnicidad de pronto se vuelve como un filtro, ¿no? Y entonces de pronto, cuando uno está muy metido en la investigación, pues ves coreanos, ¿no? Pero a veces se nos olvida que más allá que coreanos, pues son mujeres, ¿no? Son personas que se han desplazado, son personas que tienen cuestiones hay que resolver del pasado,
algunas cuestiones espirituales. También en mi caso, yo también soy migrante, ¿no? Quizá no he migrado mucho, no he estado en otros países tanto tiempo, pero internamente he migrado, ¿no? Entonces como que esa sensación de desarraigo, de desplazamiento, de buscar a veces en la espiritualidad algo, de como mujer, cómo se siente uno cuando llega a lugares desconocidos, ¿no? Sí, a mí me tocó la experiencia también de sufrir mucho en Corea del Sur porque yo no hablaba coreano, ¿no? Yo nada más hablaba español. Entonces un poco desarrollar la empatía, ¿no? Y ver más allá de coreanas o coreanos, ¿no? Sino que empezar a verlos como, en este caso, en mi caso, mujeres que compartimos experiencias, ¿no? Por ejemplo, casi siempre nosotros, bueno, no sé ustedes, pero contamos que se termina la entrevista, apagas la grabadora y sale lo demás, ¿no? O sea, sale como que lo más que se queda ahí con ganas de decirse, pero que a veces no se dice como por la formalidad de la entrevista, por miedo a que se quede grabado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas charlas informales a veces salían cuestiones como de sexualidad, cuestiones de preocupaciones, de cosas que no me gustan, o de que no me gusta estar así, o por ejemplo, no sé, a mí sí me tocó como conocer a una mujer que yo le dije, pues es que quiero hacer un estudio de las mujeres coreanas, y ella tenía como su sentimiento de desarraigo tan a flor de piel, ¿no? Que estaba lejos de Corea, que estaba en Tijuana, en una ciudad que cuesta un poquito adaptarse para quienes no somos de aquí, y ella casi se le salían las lágrimas, ¿no? Me dice, es que yo extraño mi casa, ¿no? Entonces, no sé, o sea, al final de cuentas creo que es esa parte, ¿no? Acercarte a las personas, pues en términos más como de igualdad y de reconocer que tenemos pues también cuestiones en común, igual todos que resolver, y entonces más que como en esta posición como de investigador y te voy a investigar y te voy a analizar, compartir experiencias, ¿no? Creo que eso es lo que me ha ayudado mucho. ¿Por qué nombro el caso de Bartolomé? Porque mi investigación anterior a esta investigación había durado como 2 años. De hecho, Gaby fue mi asesora de tesis de licenciatura. Duró como 2 años mi investigación en campo, y de esos 2 años tardé 1 año en conseguir una entrevista con el pastor dirigente de la iglesia, ¿no? Que fue por medio de una mujer, de Navi, la que pongo ahí también en los testimonios. Pero cuando yo conocí a Bartolomé, quizá porque éramos mujeres, quizá porque era otro tipo de organización religiosa, no lo sé, pero en un día, en el día que la conocí, que estábamos en un pueblo de la montaña, que estaba todo tranquilo, la naturaleza, todo, me contó su vida, ¿no? Entonces, quizá cambiar la forma, quizá la intencionalidad también de cómo nos acercamos a las personas, ¿no? Y hacerlo en condiciones de igualdad, y de conocer que ambos somos personas que tenemos carencias, pero que también tenemos como ideales, creo que ayuda mucho, ¿no? Y buscar ese terreno en común, pues por eso la etnografía feminista, ¿no? Partir de que lo que tenemos en común es que somos mujeres, y como mujeres de alguna u otra forma compartimos ciertas circunstancias que nos llevan a, desafortunadamente, ¿no? A experimentar condiciones de desigualdad en alguno u otro momento. Creo que esa es la parte que yo diría. Muchas gracias, Dinora, por compartirnos tus experiencias como investigadora. Y bueno, ya para cerrar este evento, bueno, gracias a nuestra audiencia, por supuesto. Y claro, bueno, se me ha otorgado el honor en esta ocasión de clausurar oficialmente este ciclo de conferencias. No sin antes agradecer a todos. Ya llevamos varias semanas en este ciclo de conferencias. Iniciamos el 8 de marzo. Ya nos han hablado de temas diversos sobre la contemporaneidad de la mujer en la Gran Eurasia. Agradezco, por supuesto, al líder del grupo de estudios sobre Eurasia, Eduardo Tzili, quien ha estado aquí siempre tras bambalinas. Aquí está, de hecho, en este momento. También agradecemos a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, y a las instituciones que también nos estuvieron apoyando, como la UNAM, la Ibero, y por supuesto en esta ocasión el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Destaco también las participaciones de Ingrid Ots, Diana Ibáñez y Soledad Jiménez, quienes fueron panelistas de la primera charla sobre mujer y género en Asia Central y Rusia, a Iraís Fuentes, Marlene Fernández y Lucía Siriani, ponentes en la mesa sobre Medio Oriente y Turquía,
Jacqueline Briceño, Alitzel, Lucero López, expertas en la charla sobre India y el sureste de Asia, a Virginia Valdivia, Mariana Escalante, Priscila Magaña, quienes nos acompañaron en el tema de la mujer en Asia Pacífico, China y Japón, y por supuesto en esta ocasión a Dinora, Fernanda y Gaby por compartirnos sus temas sobre las Coreas. Las charlas antes mencionadas están disponibles en la parte de videos en esta página de Facebook de Euroasiáticos y también en el canal de YouTube del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Muchas gracias a todas, todos, todes y tengan un excelente martes.